buenas tardes, bienvenidos al noticiero del mediodía. Hoy es 24 de diciembre del año 2021. Comparta con nosotros la próxima hora de informaciones. ¿Cómo estás, Adiel? Muy bien, Diana, y como siempre un placer compartir junto a ti esta emisión del noticiero del mediodía. Saludos, amigos, de inmediato les presentamos nuestros titulares. Insta a Díaz-Canel a la responsabilidad individual para mantener control de la COVID-19. Sesiona reunión de la Comisión Mixta Cuba-China para la cooperación en ciencia y tecnología. Realizan en Estados Unidos vigilia por la paz y por el fin del bloqueo contra Cuba. Al cierre de este jueves, para el control de la COVID-19 en Cuba, se analizaron 19.100 muestras en el día, con 76 positivas al SARS-CoV-2, según informó el Ministerio de Salud Pública en su portal web. Las provincias con el mayor número de casos reportados fueron La Habana con 18 y Holguín y Ciego de Ávila con 9 cada una. En las instituciones hospitalarias se atienden 367 casos, de ellos 353 presentan una evolución clínica estable, mientras 14 pacientes reciben atención médica en las terapias intensivas. En el día se otorgaron 62 altas clínicas y no se reportaron fallecidos. Y no es casual que hayamos comenzado con estos datos nuestra emisión del mediodía. El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, hizo un llamado a la responsabilidad desde su cuenta en Twitter, tomando como punto de partida los datos epidemiológicos que presenta hoy el país con relación a la COVID-19. En el texto, el mandatario señaló que estas cifras no durarán para siempre si no actuamos con suficiente responsabilidad, y se hizo eco de la alerta de nuestros científicos y médicos. Por este motivo exhortó a nuestro pueblo a mostrar sabiduría y prudencia. Consideramos muy oportuno este llamado del presidente cubano, dada la realidad que enfrenta hoy el mundo por la propagación de la variante Omicron del coronavirus, la cual ha sido detectada en al menos 110 países. El número de casos se ha duplicado cada 2 o 3 días, según información actualizada este jueves de la Organización Mundial de la Salud. En estos días de celebraciones por fin de año, se hace muy necesario el cumplimiento de los protocolos sanitarios establecidos en todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana, que es la mejor estrategia ante esta enfermedad. En Cuba ya se han detectado varios casos de la nueva variante de Omicron y por tal motivo se acelera el proceso de vacunación de refuerzo, para lo cual la industria farmacéutica entregará al MINSAP poco más de 6 millones de dosis de las vacunas Abdala, Soberana 02 y Soberana Plus. Hablo precisamente de la industria biofarmacéutica en nuestro país. Y al cierre del pasado 22 de diciembre, el país acumulaba más de 29 millones de dosis administradas. Ha recibido al menos una dosis más de 10 millones de personas. Con segunda dosis ya se contabilizan 9.289.919 personas y poseen la tercera dosis, o sea, el esquema completo, cerca de 9 millones. O mejor, vamos a dar el dato completo, 9.556.317 personas, lo que representa el 85,4% de la población inmunizada por completo contra la COVID-19. Y además, cerca de 1 millón de cubanos cuenta ya con las dosis de refuerzo, que es imprescindible en este contexto de expansión de la pandemia. En el sitio web del Ministerio de Salud Pública, el ministro de Salud Pública, el doctor José Ángel Portal Miranda, afirmó que el compromiso sigue siendo que toda la población cubana esté inmunizada al concluir este año. Todo el sistema de salud y de ciencia se ha asumido este reto con compromiso, pero también con desvelo. Ahora continuamos con más en este noticiero. Más adelante en esta emisión conoceremos de la estrategia que desarrolla el principal polo productivo de la provincia de Santiago de Cuba para el incremento de sus producciones. Los detalles en solo minutos.
Más de 10 meses después de llegar al despacho oval, Joe Biden sigue con la misma línea de su antecesor republicano Donald Trump respecto a la mayor de las Antillas. Contra esa posición, voces solidarias se unen en un reclamo mundial que apuesta por el fin del bloqueo contra la isla y de esta política de hostilidad. Vigilias por la paz y contra el bloqueo de Estados Unidos a Cuba sucedieron en varias ciudades norteamericanas y del mundo a partir de la convocatoria del proyecto Puentes de Amor. La organización Code Pink, liderada por Medea Benjamin, en ese país norteamericano también se reportaron iniciativas en Nueva York, Los Ángeles, Albany y Seattle. Siendo inhumano e injusto que nuestro gobierno no pueda acceder a insumos médicos, alimentos y otros bienes necesarios para combatir la pandemia por el bloqueo que le impone el gobierno estadounidense hace más de 60 años. La iniciativa solidaria, que se replicó en diversos lugares del planeta, demanda al presidente estadounidense Joe Biden cumplir con su promesa electoral de revertir las políticas de sanciones y hostilidad hacia Cuba, recrudecida por la administración anterior de Donald Trump. Arlet Basayo García, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas tardes. El canciller ruso Sergei Lavrov reiteró que Moscú y Washington cuentan con los mayores arsenales nucleares, por lo que tienen una responsabilidad especial en la seguridad estratégica del planeta. En declaraciones al periódico Olovodenche de Bosnia-Herzegovina, Lavrov subrayó que un diálogo sustantivo de su país con Estados Unidos serviría para garantizar la estabilidad global y solucionar los conflictos regionales. El funcionario recordó que según los acuerdos del pasado 16 de junio en Ginebra entre los presidentes Putin y Biden, se puso en marcha un mecanismo de consulta sobre estabilidad estratégica que generó 2 reuniones y fue reanudado el diálogo sobre seguridad de la información. No obstante, el ministro de Asuntos Exteriores ruso señaló que la política de la Casa Blanca hacia la nación euroasiática crea un ambiente tóxico en las relaciones bilaterales que dificulta el establecimiento de una comunicación tranquila y profesional. Lavrov calificó de inamistosa la política de Washington hacia Moscú, lo cual se evidencia, dijo, a través de sus sanciones y acusaciones infundadas, entre otros pasos hostiles. Vamos con más. En Estados Unidos, el Comité de la Cámara de Representantes, que investiga el asalto al Capitolio, sede del Congreso, pidió hoy al Tribunal Supremo tomar cuanto antes una decisión sobre la entrega de archivos relacionados con el expresidente Donald Trump. Según los investigadores de ese incidente, recordemos que ocurrió el 6 de enero de este año, el tribunal debe responder la petición del exmandatario de que los magistrados bloqueen la entrega al panel de los archivos de su gestión entre 2017 y 2021 para mediados del mes próximo. El panel del Congreso sostuvo que cualquier retraso en la decisión del estrado sobre si bloquear o no la entrega de información de los archivos nacionales infligiría un grave perjuicio al comité selecto y al público. Y es que los investigadores necesitan esos documentos para dar forma a la dirección de la investigación. La solicitud de expedición se produjo horas después de que Trump presentara una petición de emergencia ante el tribunal en la que pide que los archivos nacionales bloqueen la entrega de sus registros tras varias derrotas en instancias inferiores. Vamos a Sudamérica. Varias comunidades de Bolivia sufren hoy el impacto de las intensas lluvias de las últimas semanas, las cuales han dejado más de 1 millar de familias desplazadas y casi un centenar de viviendas destruidas. Miren esto. Uno de los departamentos más dañados por los fuertes aguaceros es Cochabamba, específicamente el municipio de Clisa, donde, según reportes preliminares, se registran unas 30 viviendas impactadas por las precipitaciones y al menos 600 familias damnificadas, mientras otros departamentos como Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija
también están en emergencia. Según datos oficiales, las fuertes lluvias en Bolivia dejaron al menos 14 muertos, además de la destrucción de 87 viviendas y otras afectaciones a inmuebles que dejaron sin techo a más de 1.600 familias. Y la Unión Europea anuncia la fecha de la reanudación de las conversaciones de Viena en Austria, encaminadas a eliminar las sanciones ilegales e inhumanas contra Irán. Las conversaciones de Viena se remontarán el lunes 27 de diciembre, informó el vicesecretario general del Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea, Enrique Mora, en un mensaje publicado este jueves en su cuenta de Twitter. También dijo que la Comisión Conjunta del Acuerdo Nuclear, de nombre oficial Plan Integral de Acción Conjunta, o PIAC por sus siglas, se reanudará para discutir y definir el camino hacia adelante. Teherán dijo que su principal meta en Viena es la eliminación de las sanciones y ha advertido que esta es la única opción de la Casa Blanca para volver al PIAC. Voy a terminar con la Organización Panamericana de la Salud, que celebró hoy la inclusión en la lista para uso en emergencia de la vacuna recombinante anti-COVID-19 Vaxzevria, producida conjuntamente por Argentina y México. La directora de la OPS, Carisse Etienne, declaró que se trata de un hito importante para Latinoamérica y pone de relieve la importancia de la transferencia de tecnología para aumentar la disponibilidad de fármacos de calidad en la región. El biológico de la farmacéutica anglo-sueca AstraZeneca lo desarrollan la empresa argentina ManScience y la mexicana Laboratorios Liomon. Y según la OPS ya se utiliza en algunos países, pero la aprobación facilitará su adquisición y distribución. Esta decisión adoptada por la Organización Mundial de la Salud, la OMS, se produce cuando la pandemia entra en su tercer año consecutivo y las Américas, nuestra región, ve un aumento constante de casos de SARS-CoV-2, coronavirus, causante de la COVID-19. Así terminamos. Continúen con otras informaciones. Muchísimas gracias, Irma. Nosotros continuamos con más. La 12ª reunión de la Comisión Mixta Cuba-China para la Cooperación en Ciencia y Tecnología sesionó de manera virtual en La Habana y Beijing. La ministra cubana de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Elba Rosa Pérez, y su homólogo de China, Wang Qingshan, encabezaron las respectivas delegaciones que apostaron por el fortalecimiento de la colaboración entre ambos países. Cuba y China ratificaron la disposición de fortalecer la colaboración en materia de ciencia y tecnología, según trascendió en la reunión virtual que resumió el trabajo conjunto de 2 años marcados por la pandemia de COVID-19. Es ya un criterio extendido en las reuniones intergubernamentales que hemos participado que el papel de la tecnología y la innovación en nuestros países se ha consolidado tanto para lograr la eliminación del virus como para superar los desafíos actuales, una vez esté controlada la situación sanitaria internacional. Desde Beijing, el titular chino de Ciencia y Tecnología evaluó de fructífera las relaciones bilaterales en este sector e insistió en la prioridad de la alianza estratégica que se fomenta en el campo de la biotecnología. Los embajadores de ambas naciones coincidieron en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y en el promisorio futuro del trabajo conjunto entre científicos cubanos y chinos. Existen amplias potencialidades para fortalecer la cooperación bilateral en la lucha contra la pandemia a partir de los buenos resultados que muestran las vacunas desarrolladas por ambos países, el alto nivel de los científicos cubanos y chinos y el desarrollo científico alcanzado por ambos países en materia de investigaciones médicas relacionadas con el virus SARS-CoV-2. Representantes de ambas partes intercambiaron experiencias acerca de las posibilidades de cooperación para el desarrollo de la producción de alimentos, el enfrentamiento al cambio climático y convocaron a realizar proyectos de investigaciones conjuntas. Lyudmila Talancón, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
Los colectivos del Aeropuerto Internacional Jardines del Rey, ubicado en el destino turístico con el mismo nombre, fueron reconocidos por su desempeño en el periodo pandémico al no interrumpir las operaciones en los últimos 2 años, tanto de vuelos como de servicios complementarios. Esto permitió atender a más de 190.000 pasajeros en este 2021. El Aeropuerto Internacional Jardines del Rey, durante la etapa más compleja de la COVID-19 en el país, se convirtió en la única puerta cubana hacia el mundo, gracias al desempeño de los colectivos que desafiaron a los riesgos ante la posibilidad real del contagio, y durante los 2 últimos años no se suspendió ni una sola operación por las medidas higiénico-sanitarias adoptadas y el cumplimiento del protocolo de bioseguridad. Es un colectivo de trabajo que en el año 2021 ha atendido a más de 190.000 pasajeros. Hemos tenido más de 190.000 movimientos de pasajeros, más de 1.100 movimientos de aeronaves en este aeropuerto. Alrededor de 270 millones de pesos de ingresos a la economía cubana, de ellos 102 millones de utilidad. Y eso ha servido y ha sido la reafirmación, o ha constituido la reafirmación de los trabajadores del aeropuerto de Cayo Coco a la tarea asignada por la máxima dirección del país, por la dirección del partido, de mantenerse trabajando, mantenerse produciendo, prestando servicios a nuestros pasajeros, manteniendo el polo turístico de Cayo Coco abierto, sabiendo y convencido de lo que representaba para la economía y para el resto del país. Esas razones fueron suficientes para que los trabajadores de esa terminal aérea merecieran el sello del mérito, el humanismo, la sensibilidad y la solidaridad, reconocimiento por los resultados integrales, también por el aporte de donaciones de sangre en el periodo más crítico de la pandemia, además de la condición de centro listo y seguro en el enfrentamiento a las enfermedades de origen epidemiológico, estímulo que recibieron durante el acto provincial por el aniversario 63 del triunfo de la revolución, realizado en sus predios. Desde Ciego de Ávila, Osvaldo Sánchez Naranjo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hemos tenido un amanecer muy frío en localidades del occidente, el centro del país. Las temperaturas por debajo de 12 grados en 14 estaciones meteorológicas. La más baja, bueno, está en Bainoa, 10,4, 10,8 en Unión de Reyes, Matanzas, 10,9 en Aguada de Pasajeros, Cienfuegos, también 10,9. Tuvimos en Tapaste. En el aeropuerto, entre las 2 y las 5 de la mañana, rondó sobre los 10 grados la temperatura. Una masa de aire que ha llegado del norte se ha impuesto sobre casi todo el territorio nacional. Ahora comienza a nublarse ocasionalmente en zonas de la costa norte de casi todo el territorio nacional. Disminuye la probabilidad de lluvia en el norte de Guantánamo. Fíjense cómo pasa la masa de aire más seca sobre la parte oriental del país. Tendremos una tarde hoy no tan fría como la de él, pero también será algo fresca. En el pronóstico entonces vamos a tener los nublados ocasionales en zonas de la costa norte de la mitad occidental. El flujo de arrastre del nordeste traerá sobre zonas de la costa norte central algunas lluvias que serán más aisladas, pero estarán presentes ocasionalmente en zonas del litoral norte occidental. Más baja la probabilidad ya sobre el oriente del país, que en la noche tendrá de nuevo arribo de nublados y alguna probabilidad de aisladas lluvias para esta parte del territorio nacional. Se mantendrá algún nublado ocasional sobre el norte central con aislada probabilidad de lluvia. El resto del país, fíjense, con muy poca nubosidad. Por eso la temperatura máxima hoy todavía estará sobre los 24, 27 grados Celsius en la mitad occidental, y en el oriente del país comienza a subir algo. Fíjense que vamos a tener temperaturas máximas hasta 30 grados Celsius en la noche, o ya desde la tarde bajando nuevamente las temperaturas. Los valores estarán en el occidente entre 17, 20 hasta 21 grados en la isla de la Juventud. En el oriente algo superiores, pero no tan superiores, hasta 25 grados en Santiago de Cuba, que ayer tuvo una temperatura ambiente sobre las 10 de la noche de 22 grados. Mucho frío en el oriente del país. Hoy será diferente, subiendo la temperatura. El viento
va a estar soplando de región nordeste en todo el territorio nacional. Entre 10 y 25 kilómetros por hora pueden ser superiores en las rachas. En el mar se mantiene el poco oleaje en todos los litorales, excepto en el suroriental, donde la mar quedará tranquila. En resumen, mis amigos, la tarde de hoy ligeramente cálida ya en el oriente del país, algo fresca todavía en el occidente, los vientos del nordeste y baja la probabilidad de lluvia, apenas algunos chubascos ocasionales en zonas de la costa norte de casi todo el territorio nacional. Les deseo a todos que tengan una noche muy feliz, que se cuiden y hasta mañana. El movimiento de la agricultura urbana, suburbana y familiar está celebrando su aniversario 34 de creado por idea del general de ejército Raúl Castro Ruz. Desde Guantánamo, Mejías Osorio nos cuenta más. Por idea del general de ejército Raúl Castro Ruz, se crea hace 34 años el movimiento de la agricultura urbana, llamado así en sus inicios, a los que luego se le atribuyen rangos suburbano y familiar. Con el siempre recordado doctor Adolfo Rodríguez Nodal Adolfito, sus más de 20 subprogramas se insertan en los esfuerzos por alcanzar la necesaria soberanía alimentaria, con la correspondiente educación nutricional. En Cuba se desarrolla como un fuerte movimiento, que tiene lugar tanto en las ciudades como en asentamientos poblacionales. Tiene sus propias características que la diferencian de la convencional, como por ejemplo su diversidad y la cantidad de actores sociales que participan en su desarrollo, incrementa la posibilidad de productos a la población y crea nuevas fuentes de empleos. En la provincia, 3 de sus municipios, Yateras, Jimías y San Antonio por ese orden, son reconocidos a nivel nacional. Ahora, el objetivo de lo que integran el movimiento de la agricultura urbana, suburbana y familiar es garantizar las hortalizas para los festejos por los 63 años del triunfo de la revolución. Mejías Osorio, a tiempo. Nos quedamos muy cerca, en territorio provincia vecina. Laguna Blanca es el principal polo productivo de la provincia de Santiago de Cuba. Se ubica en el municipio de Contramaestre y desarrolla estrategias emergentes para el incremento de sus producciones en el menor tiempo posible. Vamos a conocer más. La empresa agropecuaria de Laguna Blanca, ubicada en el santiaguero municipio de Contramaestre, termina 2021 desarrollando una campaña de siembra de frío a la que buscan restarle atrasos y potenciar la diversificación. Los cultivos principales que fomentamos para esta campaña, como cultivo de rotación, está presente la col, el tomate, el frijol en los granos, el maíz, el pimiento, la cebolla y el pepino. La entidad, con 7.500 hectáreas de tierra dedicadas fundamentalmente a la producción de viandas, hortalizas y granos, abastece los mercados de la ciudad de Santiago de Cuba. Aquí se trabaja intensamente en la agroecología y los planes están dirigidos al incremento sostenido de las producciones. Vamos a cerrar con alrededor de 11.000 toneladas en producción, y para el 2022 nos estamos proyectando 30.000 toneladas, o sea que vamos a estar casi 3 veces produciendo lo que se produjo en el año que concluye. El principal polo productivo de la provincia de Santiago de Cuba también fomenta la cría de animales de corral. En 2021 lograron 13 toneladas de carne de cerdo y 2 de carne de aves. Para el próximo año aspiran triplicar los resultados. Eso debe aportar alrededor de 40 toneladas de cerdo y 13,8 toneladas de carne de ave. Los beneficios ya son visibles entre los trabajadores vinculados a esta área. Nuestro colectivo anteriormente cobraba alrededor de 2.500 pesos. Con el incremento de las producciones, ya en estos momentos están cobrando alrededor de 5.500 pesos. La implementación de las 63 medidas del Estado cubano dirigidas a incentivar los niveles productivos tiene un impacto positivo en la empresa de Laguna Blanca. Porque no ha disminuido los costos de la electricidad, del agua. A nosotros nos va a beneficiar grandemente esto. Incluso hay más motivación por parte de los trabajadores para integrarse a los colectivos laborales que se están fomentando ahora. Mucho trabajo queda por delante, pero en Laguna Blanca sobran deseos de hacer y se cuenta con una estrategia para avanzar. Ricardo Chacón Rubio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y en la provincia de Santo Espíritus inició la zafra con las labores en la empresa agroindustrial azucarera Melanio Hernández de Tuinucú. Entre los compromisos de los azucareros se encuentra el logro de altos niveles de eficiencia en la actual contienda. El anochecer en el batey de la comunidad espirituana de Tuinucú cambió su panorama.
Comenzó la zafra y el central Melanio Hernández inició sus faenas en una contienda que solo alcanzará unos 37 días. A partir de las estrategias trazadas por la provincia, la empresa agroindustrial azucarera Melanio Hernández es la única entidad del territorio en zafra en estos momentos. Sincronizar la agroindustria como un reloj es objetivo de los azucareros y una mayor disponibilidad de fuerza técnica posibilitará una zafra con altos niveles de eficiencia agroindustrial. Esta estrategia permite que los dos centrales puedan moler, aprovechar la fuerza técnica de los dos centrales, aprovechar el balance de los dos recursos ante las limitantes que tenemos y nos da la oportunidad de forma escalonada moler primero, en este caso nosotros acá en Melanio, y una vez que termine el plan que está previsto en Melanio, arrancaría el central Uruguay a finales de enero y nos da la posibilidad así de moler las dos empresas a partir de la baja disponibilidad de caña que hay y el déficit de recursos que hay para los balances de las dos empresas. El central Melanio Hernández de Tuinucú se caracteriza por la obtención de altos parámetros de eficiencia. Empeños y compromisos se demuestran aquí en una zafra que no por breve será diferente a las contiendas anteriores. Nosotros tenemos planificado 10-30 rendimientos, pero nosotros en estos 37 días estamos conscientes y seguros que nosotros el rendimiento vamos a terminar por encima de 10-30 rendimientos. Está planificado moler al 70%, con la vinculación que tenemos de Uruguay, que Uruguay, la zafra en la provincia se hizo de forma escalonada, el central ha estabilizado la molida, que lo que parece es que lleva un mes moliendo. En el chequeo habitual de la tarde-noche primó el entusiasmo. Se conoció de la molida del ingenio al 100%. Y aunque temprano aún para vaticinar resultados, los propósitos son los mejores, a partir de molidas estables, con un balance positivo en los abastecimientos de caña al central. En Santi Spíritus, Norma Concepción, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Este 31 de diciembre a las 12 de la noche se realizará la habitual ceremonia militar en la que serán disparadas 21 salvas de artillería desde la fortaleza de San Carlos de la Cabaña en saludo al aniversario 63 del triunfo de la Revolución. Por tal motivo, se le informa a la población de la capital que durante la práctica de la ceremonia, el martes 28, en horas de la noche se escucharán también detonaciones. Para la participación de la población en la ceremonia del 31 de diciembre, la fortaleza abrirá sus puertas a partir de las 23 horas. Firma la nota el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. En los minutos finales de esta emisión nos acercaremos a la obra más reciente del único zoológico de piedras que existe en el mundo. La información completa al cierre de este noticiero. Eso será casi al finalizar nuestra emisión. Ahora les informo que una operación conjunta entre el Ministerio de las FARC, la Marina de Guerra, Comercio Interior y el Gobierno de Cienfuegos se realiza en estos momentos en la zona número 2 del puerto de la Perla del Sur. Se trata de la descarga de unas 1.000 toneladas de alimentos donados por países de la región del Caribe a los habitantes de esa provincia cubana. Está por atracar el buque patrullero 391 destinado por la Marina de Guerra Revolucionaria para apoyar el transporte de insumos y provisiones durante estos años de pandemia desde varios destinos y en franco desafío al bloqueo. En esta ocasión se alía el comercio interior para trasladar más de 1.000 toneladas de alimentos donativo de países del área del Caribe. En la zona 2 del puerto es recibido por el jefe de la Marina de Guerra, contraalmirante Carlos Duque Ramos, y la máxima autoridad de la región militar en la provincia, general de brigada Lázaro Calzada Rodríguez, así como representantes del gobierno cienfueguero. Es una transportación que se hace con la colaboración de varios organismos cubanos, entre ellos MINFAL, el Ministerio de Transporte y el MINSIN. Es una donación que trae 4 productos, trae arroz, trae pasta, trae azúcar y trae latas de sardinas. Esa donación es para el 100% de la población cienfueguera. Una operación portuaria compleja e ininterrumpida a la que contribuyen también varios organismos y empresas del territorio. Esta es la verdadera cadena puerto de transporte y economía interna. Se va a desarrollar durante 24 horas para entregar antes del día 30 de diciembre. Este donativo trae, en el caso del arroz son 4 kilogramos, 4 paquetes, en el caso del azúcar es un paquete, en el caso de las pastas es un paquete y en el caso de las sardinas son 2 latas por núcleo. La provincia cuenta con un total de 148.691 núcleos. Las mayoristas de los 8 municipios comenzarán el empaque y distribución en tanto cada carga llegue a su destino, operada desde la zona 2 del puerto Cienfueguero.
Ismari Barcia, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Como parte del proceso de perfeccionamiento de la economía, la provincia de Camagüey reporta la creación de nuevas micro, pequeñas y medianas empresas que se abren para la prestación de servicios al pueblo como una opción más para el desarrollo del territorio. Apegadas a la actividad productiva y de servicios, las nuevas MIPYMES de la región agramontina constituyen un camino abierto en aras del desarrollo económico de la provincia. La gran mayoría de estas MIPYMES se dedican a la producción de alimentos, que es un elemento fundamental y priorizado hoy. Tenemos en la actividad de construcción 8 MIPYMES, que dentro de la actividad de construcción también está la fabricación de pintura y elementos de pared, entre otros. Tenemos en la parte de economía circular, que es la parte esta de materia prima, tenemos 5. En otros servicios tenemos 3. Tenemos 3 en informática y tenemos 1 en tenedor de libros. En la provincia de Camagüey, por ejemplo, se han identificado 32 trabajadores por cuenta propia y un proyecto de desarrollo local con potencialidades para convertirse en MIPYMES. De las 77 que están hoy solicitadas en el Ministerio de Economía, 32 pertenecen a trabajadores por cuenta propia, o sea que estaban en la modalidad de trabajadores por cuenta propia y pasan a MIPYME. Nuevas creaciones, o sea, MIPYMES nuevas que nacen 44 y 2, como les decía ahorita, son proyectos de desarrollo local. Hay un elemento fundamental y muy importante, que estas 35 MIPYMES que están aprobadas hoy van a emplear a más de 1.100 trabajadores, que eso es algo fundamental hoy en nuestra economía y demás. En Camagüey, María Irene Maxan de la Celda, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Muy buenas tardes. Otro acto conmemorativo tuvo lugar hoy en el Coliseo de la Ciudad Deportiva Capitalina para agasajar a trabajadores del INDER y personalidades que forman parte del movimiento deportivo cubano. Desde el lugar de los hechos, el colega Pavel Otero nos ofrece los pormenores. Adelante, Pavel. Sí, muchísimas gracias, Alejandro. Efectivamente, aquí nos encontramos en las afueras del Coliseo de la Ciudad Deportiva, cuando no han transcurrido todavía 24 horas de la gala de premiaciones de los atletas del año que disfrutamos ayer en la tarde-noche. Hoy el INDER vuelve a organizar otra gala para homenajear a los educadores en su día y varios trabajadores con resultados integrales en este organismo, y la desarrolló aquí en el Coliseo de la Ciudad Deportiva de La Habana. El acto estuvo matizado, por supuesto, por el homenaje a los educadores que trabajan en este instituto, a aquellos que han obtenido el título recientemente en Máster en Ciencias, y también se le otorgó el sello 60 aniversario del INDER a varias personalidades vinculadas con el mundo del deporte y que forman parte de diferentes medios en nuestra sociedad. Entre ellos estuvo agasajado el fundador del INDER, Misael Lima, quien estuvo durante muchos años trabajando en este organismo y también como compañero de funciones del presidente del Comité Olímpico Cubano, José Ramón Fernández. Durante muchos años estuvieron juntos en esa labor. También fue reconocido el vicepresidente del ICRT, Danilo Sirio, director de las transmisiones deportivas nacionales e internacionales durante varias décadas, al igual que el prestigioso narrador deportivo René Navarro, que ustedes saben es uno de los símbolos de nuestra profesión. Otros trabajadores también fueron agasajados en este homenaje que hoy el INDER le rindió en horas de la mañana. Por supuesto, vamos a tener más detalles en próximas emisiones y también declaraciones de los congratulados. Así te devuelvo la señal, Alejandro, a los estudios centrales del Noticiero del Mediodía. Así es, gracias, Pavel, estaremos al tanto. Y precisamente los mejores exponentes del deporte cubano en 2021 fueron premiados este jueves durante la tradicional gala anual que tuvo lugar en el Teatro Martí de La Habana. Al término del agasajo, varios de los galardonados ofrecieron declaraciones al colega Álvaro Álvarez. El sacrificio que he hecho no ha sido en vano. Cada trabajo que he hecho ha sido
por el bien, al final ha dado sus frutos y nada, estoy entre los mejores atletas de Cuba y estoy seguro que del mundo también y mi pensamiento es seguir así, seguir manteniéndome en lo más alto del podio y seguir representando a mi país en los más grandes y altos niveles y haciéndolo bien como lo he hecho hasta ahora. Realmente es un gran resultado para mí, ya que en la edición pasada de Río de Janeiro 2016 me quedé fuera del podio. Es la única medalla que me faltaba en el medallero mío. He logrado medallas tanto en centroamericanos, panamericanos, mundiales. Me falta esta medalla olímpica y finalmente, gracias a Dios, se logró. A pesar de haber caído derrotado en la primera pelea, logré reponerme y alcanzar esta medalla de bronce. Hay muchos atletas que han tenido muchos resultados muy importantes este año y obvio no podía salir entre las 10 mejores atletas del año, pero ya al salir como la mejor atleta contratada creo que es un mérito y para uno como atleta significa mucho poder compartir y estar con esos 10 mejores atletas también pudiendo compartir después de sus Juegos Olímpicos los resultados que obtuvieron. Tratar de seguir enfocado en los entrenamientos y dándolo todo para que sigan saliendo resultados como estos. Y el cubano Miguel Ángel López lideró una vez más la victoria del Sada Cruzeiro en la Superliga Brasileña de Voleibol. El antillano encabezó la ofensiva con 14 puntos, 11 de ellos en ataque y 3 en saques directos. Este constituye el noveno éxito del Sada con 2 derrotas y se mantiene como segundo en la tabla de posiciones. El Cienfuegero aparece como sexto entre los máximos anotadores del certamen con 151 unidades, misma posición que ocupa en eficiencia, mientras que es segundo en el servicio. El próximo compromiso del Sada Cruzeiro acontecerá el 9 de enero del próximo año. Concluye esta cita con la actualidad deportiva. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Alejandro. Nosotros avanzamos con otros temas. Según la FAO, el número de personas con hambre en América Latina es hoy el mayor de los últimos 15 años, mientras en Uruguay aumentan los anuncios de paros laborales por mejores condiciones de empleo y salarios. Con esto y más, el colega Néstor Pardiño. La prevalencia del hambre en América Latina y el Caribe es hoy la más alta de los últimos 15 años, por lo que es considerada una situación crítica en términos de seguridad alimentaria, afirmó la Agencia de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO. Un informe de esa entidad precisa que 1 de cada 10 personas vive con hambre en Latinoamérica, cifra que aumentó con la pandemia de la COVID-19. Y puede crecer aún más con nuevas variantes del coronavirus SARS-CoV-2 y los bajos niveles de vacunación. Con un incremento del 30% de personas padeciendo hambre, la región registró el mayor crecimiento de ese flagelo entre 2019 y 2020, para llegar a casi 60 millones de latinoamericanos en esa crítica situación. Un paro por tiempo indeterminado de trabajadores del transporte suburbano en Uruguay despuntó la víspera entre las medidas de distintos gremios por incumplimientos de convenios laborales. Hace algunas horas, la policía uruguaya desalojó por la fuerza un pacífico corte de calle del Sindicato Único del Transporte de Carga y ramas afines que demandan mejores condiciones de empleo y salarios. Los principales rubros económicos en Nicaragua muestran cifras millonarias durante su ejecución anual y refuerzan la previsión de crecimiento para el 2021, superior al 9%, informó el ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta. La misma fuente aludió también a las altas cifras en otros sectores, entre ellos la producción de café, carne bovina, porcina y granos básicos. Más adelante recordó que en todo ello inciden los efectivos programas impulsados por el gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Néstor Pardiño, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Continuamos con otras informaciones. La empresa mixta cubano-vietnamita Sambin S.A., radicada en nuestro país, se dedica a la producción de muebles sanitarios y losas de cerámica. Directivos y especialistas de dicha entidad, encabezados por su presidente Sam Phan Ngoc, realizaron una visita de trabajo a la Isla de la Juventud para explorar la posibilidad de nuevos negocios. Desde hace 2 años, la empresa Materiales de la Construcción IMACO en la Isla de la Juventud
comercializa todos los meses entre 200 y 300 toneladas de caolín con la productora mixta de cerámica Zambi S.A. Eso explica la presencia de directivos de esta entidad en la fábrica beneficiadora de caolín Julio Fusi del municipio especial, acompañados por integrantes del Grupo Nacional Empresarial Materiales de la Construcción. Los visitantes recorrieron la instalación de la vieja industria fundada por el Che en la década del 60, indagaron acerca de proyectos de nuevas inversiones para mejorar la calidad del producto y se refirieron a sus relaciones con la empresa local IMACO. Y Sandvik considera a IMACO como, además de una empresa, un proveedor, es como un amigo. Siempre estamos dispuestos para apoyar y ayudarnos, y con el objetivo en común es que desarrollar conjuntos. Los directivos y especialistas de la firma Zambi visitaron también la planta procesadora de minerales de la empresa geominera y presenciaron la explotación a cielo abierto del yacimiento de arena de Buenavista en el extremo oeste de la isla. Se trata de un mineral que presenta más del 94% de componentes sílice y que puede ser utilizado tanto en las construcciones como en la fabricación de cerámica, vidrios, refractarios y otros procesos de fundición. Ellos están interesados en montar una futura fábrica de vidrio en la zona Mariel, donde nosotros tributaríamos con este mineral siempre y cuando los estudios de yacimiento den las propiedades químicas y físicas que ellos lo requieren, generalmente el porcentaje de sílice que presenta esta la nuestra. Según los especialistas, la empresa pinera IMACO está llamada a convertirse en el futuro en un destacado suministrador de materias primas destinadas a importantes procesos productivos del país. En la isla, Dagoberto Consuegra, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y de tierra pinera nos vamos a territorio yumurino. Varias acciones se ejecutan en la provincia de Matanzas para ampliar capacidades y calidad en la conectividad y acceso a Internet. Inversiones en una radiobase asociadas a la delegación matancera de la empresa de telecomunicaciones de Cuba, ETEXA, dan fe de ello. En la provincia de Matanzas instalan radiobases para ampliar la cobertura telefónica en las zonas con restricciones en la conectividad. Teníamos planificado para el año la instalación de 21 radiobases, de las cuales hasta el momento se han instalado 17, dando soluciones de conectividad en consejos populares que no tenían presencia de cobertura celular, como en Unión de Reyes, Calimete y Jovellano. Se han también beneficiado 7 radiobases ampliando su cobertura hasta la 4G, como son la de Minbas, el Preuniversitario y también en Máximo Gómez. Brigadas de linieros del territorio y torreros de La Habana trabajan en la instalación de los equipos en la zona del reparto Iglesia y la delegación de la agricultura en Canímar. Antes de finalizar el año, prevén aumentar capacidades en la cobertura y ampliar la conectividad en la provincia. Desde Matanzas, Blanca Bonachea Rodríguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas tardes. El espectáculo Hay todavía una canción, dedicado a los trabajadores de la cultura, tuvo lugar en la noche de este jueves en el capitalino Teatro América. La cita devino homenaje a los artistas fallecidos a causa de la COVID-19. Hay todavía una canción, rezaban las letras de Marta Valdés y más de 2 décadas después inspiró un espectáculo en homenaje a creadores capitalinos. La gala, dirigida por Rolando Almirante, unió las voces de Bárbara Llanes, Liuba María Evia, la camerata vocal Sine Nomine, el septeto habanero, el dúo Saudade, Camila Daniela, Vania Borges, David Álvarez, Janet Valdés, Ivette Cepeda y Anaís Abreu. Además, contó con las actuaciones del pianista Rolando Luna, el conjunto folclórico JJ y la compañía Otro Lado. El espectáculo devino un emotivo adiós a quienes regalaron su arte y partieron a causa de la COVID-19. La cita estuvo coordinada por la Dirección Provincial de Cultura y el Instituto Cubano de la Música y será transmitido próximamente por la televisión cubana. La nueva campaña de comunicación de la EGREN fue presentada en la Casa de la Música de Galeano. A su vez, el músico Will Campa mostró a la prensa su más reciente fonograma titulado Zapato Nuevo.
La música vive es el título de la campaña de comunicación de Alegren para el fin de año, y con este eslogan también se identificarán los productos y servicios de la empresa durante el 2022. Los elementos de diseño destacan a la música como elemento de unidad nacional, orgullo patrio y alegría colectiva. Asociamos el ESG a esa vida, ¿no? A ese funcionamiento fuerte y cardíaco que tiene la música, y por otro lado, un poco también de referencia a la ecualización, a la banda, al dibujo que hace una onda musical, a las ondas magnéticas. Todas esas cosas están asociadas en ese referente, colocando a Alegren en el centro de ese problema, en el centro de ese elemento. Son un sinnúmero de aplicaciones. Las aplicaciones que tenemos, carteles, algunas de las cuales ustedes han recibido ahora, postales para fin de año, van a estar con imágenes asociadas a los temas que hemos visto, a la gente disfrutando, a los músicos compartiendo con sus invitados, con sus participantes, algunos instrumentos, algunas músicas que queremos resaltar. En este ámbito se presentó de manera oficial el disco Zapato Nuevo, la producción más reciente de Willcampa bajo el sello Alegren. El fonograma, con amplia difusión en las redes sociales, va a las raíces de la música popular bailable y rinde tributo al son y a sus cultores. También tuve el privilegio y el placer de compartir con músicos en este disco extraordinario. Alexander Abreu en la trompeta, Amaury Pérez, trombón de banda de primera, Lombida en el barítono junto a Víctor, el Cuayo, en las percusiones, Edgar, Eduardito Ramos, Alejandro Falcón, Yusef, los coros de la banda junto también a los coros de la orquesta de Willcampa. También tengo temas de Cándido Fabré, este tema es La propina de Alfredo Vitorero, un compositor pinareño, tema de mi autoría y tema también de la autoría de Roniel Alfonso. Repito, un disco que me lo debía y gracias a Alegren por darme la posibilidad de poder entregar este producto. El disco, compuesto por 12 temas, contó con la producción musical de Roniel Alfonso y destacan las colaboraciones con Osain del Monte en el tema Pinta Pintor y con Jaila María Monpié en la canción que da título al disco. El artista afirmó que este fonograma marca un punto importante en su carrera y su principal objetivo es que el bailador lo disfrute en las emisoras y en las principales plazas del país. Esther Díaz Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y el grupo Síntesis celebra el aniversario 45 de su fundación con un concierto mañana 25 de diciembre. Los detalles se los ofreció el director de esta agrupación, Carlos Alfonso, a la periodista Jenny Fleites. Sonoridades contemporáneas mezcladas con ritmos afrocubanos distinguen la estética de Síntesis. La agrupación, que hace 45 años se inscribió en el panorama musical de Cuba, tuvo su génesis en el cuarteto Tema 4. Han sido reconocidos en importantes escenarios del mundo y distinguen por su excelente discografía. Los más recientes temas y canciones que han hecho historia estarán en el concierto por los 45 años. Y lo vamos a celebrar en el Patio de Bellas Artes el día 25 de diciembre. Ahí van a oír números que han oído desde el principio de la formación de Síntesis hasta los últimos temas que Síntesis ha compuesto para ustedes. Soyin, Aguanileo, Odud Dua, esos son El Hombre Extraño. El director de Síntesis, Carlos Alfonso, comentó que el concierto es la primera presentación luego que una pandemia con nombre de COVID-19 los mantuvo alejados de los escenarios. El espectáculo también es un regalo por el año que dice adiós y el que abre las puertas con la esperanza de una Cuba mejor. Jenny Fleites, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Así finalizan las notas culturales. Buenas tardes. Revisamos otras informaciones. La preservación de los ecosistemas marinos y la educación ambiental son objetivos principales para el Acuario Baconao de Santiago de Cuba. Vamos a conocer más. Ian y Raúl comprueban todo el equipo de buceo antes de realizar la inmersión en la piscina. El mínimo de los detalles es primordial para mantener la seguridad bajo el agua. Ambos son buzos del Acuario Baconao de Santiago de Cuba. Vamos a hacer la última comprobación. Abierto allí. Está.
El buceo es un deleite para los jóvenes, quienes se dedican a su profesión desde hace 5 años. Las anécdotas subacuáticas son numerosas. Bueno, capturo varios peces de pequeña exhibición como parche, barracuda, tricolor. Y muchas veces nos topamos con animales que siempre nos salen por detrás, como llevamos la misma carne para ellos, ¿entiendes? A veces no pasan por al lado, se la llevan y son cosas que tú no te das cuenta sin querer y te topas con tiburones, ¿entiendes? Con el objetivo de mantener la higiene en las piscinas y disminuir el riesgo de enfermedades para las especies marinas, los buzos realizan su labor. Una de las funciones del buzo son capturar peces vivos para las peceras, mantenimiento a lo que es la pecera del local. En el mar tenemos que meternos casi todos los días, bueno, prácticamente todos los días, para capturar las especies, con NASA, Fede, algunas. Decidí ser buzo porque me gusta el sistema marino, me gusta todo, me gusta el riesgo. Abiertas están las puertas del acuario a los visitantes nacionales y foráneos. Ian y Raúl son parte de ese equipo imprescindible en el centro, destinado a la educación ambiental y el esparcimiento en la provincia. Aymelis Alfaro Camacho, Sistema Informativo. El Zoológico de Piedras de Guantánamo, único de su tipo en el mundo, ha sumado la escultura número 421, fruto del quehacer de Angelito, hijo y continuador de la obra de su padre. Y esto se logra justo cuando el sitio patrimonial celebra el aniversario y de bien homenaje a su creador, Ángel Íñigo Blanco, en ocasión de su natalicio este 25 de diciembre. Una nueva pieza se devela. Una enorme roca caliza ha vuelto a cobrar vida para devolvernos una estampa de la campiña cubana. Yo me crié en una finca donde continuamente veía a mis tíos, mis vecinos, mi papá haciendo este tipo de actividad y lo he llevado, lo he tenido en mis recuerdos y pensé que sería bueno reflejarlo en este medio rural, este entorno que es apropiado para este tema. El Zoológico de Piedras suma su obra número 421 gracias al quehacer de Ángel Íñigo Hijo, continuador de la obra de su padre, artífice de este monumental conjunto de obras inaugurado en 1977. Primeramente tuve la idea, después busqué la piedra y luego empecé mano a la obra con hacha, barreta, cincel, martillo, hasta ir sacándolo en bruto primeramente y después dando detalles. La obra está tallada en piedra caliza, tiene 7 metros de largo, 4 de alto y 75 de profundidad. Me tomó hacerla 7 meses de trabajo. Angelito inició muy joven junto al hombre que algunos creyeron loco por transformar este cafetal de tierra fértil en este increíble parque que cautiva con una amplia representación de animales en su hábitat natural. Mi papá siempre decía que yo trabajaba mejor que él, era algo que él me decía para estimularme, que nunca yo llegaré a superar la obra de él porque la obra de él es insuperable, pero él hoy estaría muy contento con esta escultura, donde quiera que estuviera, si hubiera podido llegar hasta aquí, hubiera llegado, y si no, en algún lugar, él la hubiera visto y la hubiera elogiado. Tras 4 décadas esculpiendo y creando, hoy Angelito cuenta con más de un centenar de esculturas de gran tamaño en este paraje de la geografía guantanamera, donde recrea la vida del campesino en sus actividades cotidianas, un hecho que aún le inspira y convida a nuevos sueños. Quiero continuar en esta parte aquí, sobre el mismo tema del campesino ordeñando la vaca. Los campesinos, por ejemplo, en un bohío, en un caney, jugando dominó, el campesino también montado en una bestia, todas estas cosas
que son inagotables. Con este mes de diciembre hay celebración y homenaje a Ángel Íñigo y su increíble zoológico de piedras. La institución suma una nueva atracción para quienes se aventuren a recorrer este parque, auténtico destino recreativo y cultural que nos distingue en el mundo. Joanna Cervera, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y antes de finalizar, reiteramos que este 31 de diciembre a las 12 de la noche se realizará la habitual ceremonia militar en la que serán disparadas 21 salvas de artillería desde la fortaleza San Carlos de la Cabaña en saludo al aniversario 63 del triunfo de la Revolución. Por tal motivo, se le informa a la población de la capital que durante la práctica de la ceremonia el martes 28, en horas de la noche, se escucharán también detonaciones. Para la participación de la población en la ceremonia del 31 de diciembre, la fortaleza abrirá sus puertas a partir de las 23 horas. Firma la nota el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Y de esta forma concluye el noticiero del mediodía. Espere más informaciones en la emisión de la tarde de Canal Caribe y el noticiero estelar de las 8 de la noche. Una feliz noche para todos en esta jornada y por supuesto volveremos mañana a la 1 en punto. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Se considera usted un consumidor con experiencia? ¿Qué lo define? Un consumidor con experiencia comprueba la fecha de vencimiento de los productos y sus condiciones de conservación. Compara precios, revisa los ingredientes, exige el cumplimiento de las ofertas anunciadas, solicita el comprobante de pago, lo verifica y guarda, al igual que el documento de garantía de productos o servicios. Elige los establecimientos con mejor higiene y atención al cliente. Entonces, ¿se considera usted un consumidor con experiencia? Así pensamos. A un plan obedece nuestro enemigo: enconarnos, dispersarnos, dividirnos, ahogarnos. Por eso, obedecemos nosotros a otro plan: enseñarnos en toda nuestra altura, apretarnos, juntarnos, burlarlo, plan contra plan. Este es el medio de transporte para virus creado por Biosen. Es un producto que se destina a la toma de muestras de pacientes sospechosos de COVID-19. Se utiliza desde hace más de un año, brindando soberanía tecnológica a Cuba.
Saludos, bienvenidos a Mundo 2020. En el programa de hoy vamos a fijar nuestra mirada en África. Los últimos tiempos, marcados por la pandemia de COVID-19, han ratificado que este continente está en desventaja respecto a otras regiones del planeta y el modelo neoliberal que comenzó a tomar auge allí en la segunda mitad de la década de 1980 ha profundizado muchas de las problemáticas existentes y ha creado otras nuevas. Precisamente sobre las consecuencias del neoliberalismo para África en los últimos 20 o 25 años vamos a conversar en los próximos minutos. Desde México contamos con el análisis de dos expertos en la materia. Yoslán Rivero, del Centro de Investigaciones de Política Internacional, quien realiza una maestría sobre estudios africanos, y David Musso Williams, profesor de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, también conocedor de la realidad africana. Saludos y adelante. Un saludo a Adriana y a todos los que tradicionalmente siguen este espacio Mundo 2020. Hoy estaremos conversando sobre un tema muy polémico, el tema del neoliberalismo en África y sus consecuencias. Y para eso hemos invitado al profesor David Musso Williams de la Universidad Nacional de La Plata, el cual se encuentra actualmente cursando la especialidad de África de la maestría de Asia y África del Colegio de México. David, muchas gracias y por su presencia en el programa. No, muchas gracias a vos y a ustedes por el programa. Sí, efectivamente es un tema polémico en tanto y en cuando falta desde esa miopía académica un análisis mucho más matizado de lo que es el neoliberalismo en el continente africano y bueno, mi idea es un poco dilucidarlo a partir de unos puntos generales. En los últimos años hemos visto cómo se ha producido ese fortalecimiento del neoliberalismo en el sistema internacional y como una ideología. Pero quisiéramos hablar un poco de, según usted, cómo se ha producido esa inserción de África dentro de toda esta tendencia neoliberal que impera a nivel mundial. Sí. Bueno, típicamente cuando hablamos de la globalización neoliberal, que es otro término que se utiliza, hablamos de, por ejemplo, América Latina, pero poco se ha escrito sobre qué implica para África esa inserción neoliberal. Se ha dicho muchas veces en relación a, por ejemplo, las consecuencias que la globalización cultural tendría en contra de esos tradicionalismos africanos, pero no así se ha hablado de la implantación de ciertas políticas ortodoxas, los programas de ajuste estructural, que han implicado un achicamiento del Estado y que tienen que ver con una serie de recetas económicas que ha aplicado, por ejemplo, el FMI o el Banco Mundial, que bien conocemos nosotros y nosotras desde el Cono Sur, de la América Latina, pero poco se ha estudiado en ese sentido de forma académica, pero la idea es traer un poco a colación eso. Sí, precisamente en el caso de África, como habíamos apuntado ahorita en la preparación del programa, así, esto se puede estar hablando a partir de mediados de la década del 80 en adelante, bueno, tiene que ver con todo esto del gobierno de Margaret Thatcher en Reino Unido, Reagan en Estados Unidos, que son los que empiezan a impulsar todas estas políticas, y África comienza ese proceso de inserción. Y creo que los años 90 es cuando ya, después de la caída de la Unión Soviética, que ya se va a generalizar todo este tema del neoliberalismo en el caso africano. Sí, y viene a colación eso porque esos dos personajes, particularmente Reagan, por ejemplo, estaba muy... participaba de la manutención del régimen de Mobutu Sese Seko, por ejemplo, en la República Democrática del Congo, entonces Zaire. Entonces, van a aprovechar el neoliberalismo, ese tipo de medidas ortodoxas, una serie de golpes, o como diría Naomi Klein, shocks, que por ejemplo va a ser esa dictadura de Mobutu, van a ser guerras, van a ser desastres naturales. Entonces, la implantación en África efectivamente no solo se va a producir, sino que va a aprovechar, y eso es un problema que muchas veces tenemos en la academia cuando hablamos de neoliberalismo, pensamos en esos dos países que tienen McDonald's nunca van a entrar en guerra. Pero la globalización neoliberal no es una oleada homogénea que viene a producir riqueza para todo el mundo. No, es, como dice Ferguson, un salto constante, globe hopping, constantemente saltando a lo largo del globo, tratando, particularmente en África, de implantar o fortalecer modelos extractivistas, particularmente llevando a una falta de diversificación productiva y particularmente a una monoproducción exportadora. Habría que un poco también poner en contexto, ¿no?, cuáles han sido las consecuencias económicas, políticas y sociales. Ya usted mencionaba algunas,
pero un poco a generalizar de este tema, de las consecuencias, las implicaciones que ha tenido el neoliberalismo para África en estos últimos 20, 25 años, por ejemplo. Sí, bueno, típicamente no, como se trata de recetas económicas que han sido aplicadas por estas instituciones financieras internacionales, lo que implica es no se ajustan a las particularidades socioeconómicas de cada uno de estos estados, sino que se aplican como medicinas, y este es el discurso típico, y no así va a haber justamente una adaptación a las particularidades y por ende las consecuencias van a ser muy variadas. En el caso, por ejemplo, de África Central, lo que ha llevado, y eso lo dice un poco Ferguson, desde los 80 en adelante, es hacia ese modelo extractivista, en el cual no solo se trata se produce únicamente una materia prima para la exportación típicamente con muy poco valor agregado, que ese es uno de los problemas que estamos hablando de modelos agrarios, petrolíferos, de hidrocarburos en generales, que no tienen ese valor agregado que podría significar divorciarles de ese tipo de fluctuaciones económicas, de esas commodities, sino también una retracción del Estado y particularmente de un Estado social que en África existía, que de nuevo tiene que ver con una miopía académica de pensamos que en África no hay Estado, es un Estado fallido o no había nada que salvar o no había nada que destruir. No, exactamente sí, porque ese tema igual que la polémica en torno al neoliberalismo, también está la polémica en torno a los derechos humanos, la democracia, los estados fallidos, que son conceptos que se empiezan a imponer desde Occidente, precisamente en este contexto neoliberal. Bueno, ya usted ahí mencionaba, como una implicación política sería un poco esto, la pérdida de las capacidades del Estado como un actor que tiene que implicarse con el tema de la gestión social, ¿no? Porque estamos hablando de un contexto en el cual se comienza a privatizar todo, y entonces el Estado empieza a perder un poco ese papel central para regular la economía, ¿no? Entonces esa apertura del mercado, esa desregulación económica, implica precisamente eso que usted estaba mencionando, es decir, que se fortalece todo este tema de la monoproducción, la monoexportación, que es una característica típica, ¿no?, de los países subdesarrollados, en este caso africanos. Y es que es una característica que además que es un modelo neoextractivista que podríamos tomar, por ejemplo, aportes desde otros sures globales, por ejemplo de Latinoamérica, que hay también implantaciones neoextractivistas, pero con ese término quiero decir, a pesar de las diferencias, justamente el neoliberalismo en tanto reorganización capitalista que viene a fortalecer élites ya presentes, pero particularmente la plusvalía que va hacia el norte global, va a traer consigo transformaciones, territorializaciones, implantaciones de enclaves extractivos. Así, por ejemplo, tomamos entonces el caso de la RDC. Particularmente en el este de la República Democrática del Congo, por ejemplo, los dos Kivu del norte y Kivu del sur, se va a dar una extracción de las 3 TG, que van a ser el coltán, el wolframita, lo voy a tratar de... La tantalita. Sí, tuxteno y también oro. Este tipo de territorialización va a implicar que los propios trabajadores locales, porque no va a haber trabajadores así extranjerizados, ni tampoco una implantación de capitales que van a traer grandes industrias extractivas, van a sacar esos minerales subterráneos, pero ese mineral que está dentro del territorio, que está explotado por sus propios habitantes, esa plusvalía no va a mantenerse en el territorio, en el espacio, a partir de impuestos, por ejemplo. Gracias a estas quitas impositivas que trae el neoliberalismo, pero también a la implantación de milicias o de grupos armados no estatales. Es decir, ese es otro tema que yo quisiera comentar un poco, porque con la implementación del neoliberalismo en África a partir de los años 90, cuando uno ve la cantidad de crisis políticas y conflictos que se van a dar en África a partir de la década del 90, digamos que hasta la primera década del siglo XXI, se puede ver precisamente esa generalización de los conflictos, que tiene que ver con el multipartidismo, la exacerbación de las contradicciones interétnicas por intereses políticos, todo eso mediado también por los intereses entonces económicos de los actores extrarregionales. Entonces, el caso particular de la RDC, que después vamos a profundizar, se inserta en este contexto cuando se produce toda a partir de los años 94, 95, 96. Sí, de Ruanda y todas sus implicaciones. Que efectivamente tiene que ver justamente, la historia reciente no está solo caracterizada por una serie de conflictos, sino también, por ejemplo, la regionalización del genocidio de Ruanda en el 94,
y que va a llevar a la explosión de las fronteras y particularmente a la llamada Primera Guerra del Congo, que va a llevar al derrocamiento del entonces dictador. Podemos hablar de los términos que podemos utilizar, pero efectivamente Mobutu Sese Seko va a ser sacado por una coalición militar, paramilitar, que va a ser regional, no va a ser solamente congoleses, sino también ruandeses, burundeses, ugandeses, y justamente va a ser esa inserción regional la que va a implicar las primeras formas de extracción paraestatal de estos minerales y que particularmente va a llevar a, por ejemplo, que hoy en día es lo que ocurre, que el oro sea exportado por Uganda o Ruanda, no así por el Congo, a pesar de que la procedencia es de la subterránea congolesa. Entonces, podemos ver que el neoliberalismo no se basa solamente en una normalización de ciertos caracteres que podríamos decir paramilitares, de mercenarios, sino también uso de cuestiones que, por ejemplo, la ONU o el FMI o el Banco Mundial denunciaría, pero que efectivamente ocurren, que es, por ejemplo, la extracción y contrabando a partir de otras fronteras. Entonces, como reorganización capitalista, el neoliberalismo es fluido, es saltante, no es cobertor. En este sentido es lo que estaba diciendo Ferguson. Otras cuestiones que tienen que ver con eso, entonces, es, por ejemplo, en otros casos, por ejemplo, de África Central, que podemos pensar en Angola, a pesar de sus particularidades, a pesar de que son dos estados fronterizos y que tiene similitudes en tanto y en cuando hay alguna serie de conflictos que van a ser coetáneos temporalmente. Sí, el mismo espacio temporal. Claro. Sí, pero va también a ocurrir esta desterritorialización de la ganancia. Efectivamente, en Angola lo que pasa es, siendo el segundo país después de Nigeria que más produce y más exporta petróleo, lo va a hacer a partir de petróleo particularmente crudo, sin este valor agregado que estamos diciendo, como en el Congo se va a tratar de minerales que ni siquiera están refinados. Entonces, en Angola se va, por ejemplo, a partir de la instalación con grandes capitales, por ejemplo de China, que no son los mismos capitales de siempre. Eso es algo que también cuando hablamos de neoliberalismo se nos escapa. Pensamos que sigue siendo un reparto de África, que sigue siendo las mismas potencias, y no, hay nuevas implantaciones. Entonces, en estas nuevas implantaciones, en esta industrialización de la explotación, lo que ocurre es el uso de contratistas militares, lo que llamaríamos coloquialmente mercenarios, típicamente extranjeros, así como el uso de trabajadores extranjeros que viven en barrios privados, en las formas en las que típicamente calculamos lo que es el ingreso, el crecimiento económico, particularmente en el continente africano, pero en todos los estados, es a partir del PIB o del PBI. Entonces eso no da cuenta de qué tanta es la redistribución positiva económica en el resto de la población, qué contraparte infraestructural tiene eso, cómo se insertan efectivamente los capitales, porque vos lo que ves en el neoliberalismo africano y en otros tipos de neoliberalismo es constantemente la exportación o la vuelta de esos capitales a las casas matrices. Si cuando uno ve las cifras pre-pandemia, África mostraba crecimiento de 4 o 5% sostenido durante varios años. Y inclusive cuando lo ves a nivel de algunos países, como Etiopía, con un crecimiento del 10%, pero el debate está, bueno, el crecimiento no es igual a desarrollo, por lo tanto, las poblaciones, cómo esas cifras macroeconómicas tienen un impacto real sobre la población local. También mencionamos el tema de los conflictos en ese contexto y sus impactos sobre la población civil, pero sobre eso te propongo hablar después de la pausa. Al rato regresamos y continuamos con David Mouso de la Universidad Nacional de La Plata hablando sobre el neoliberalismo y sus implicaciones para África. Pues efectivamente vamos a una pausa. Al regreso continuaremos el diálogo sobre las transformaciones desde el punto de vista económico, político y social en países africanos a partir del auge del modelo neoliberal y sus efectos. Así que no se aparten, que en instantes estamos de vuelta en Mundo 2020. Seguimos conectados en Mundo 2020. Hoy profundizamos en las secuelas de la instauración del neoliberalismo en África, donde a pesar de la liberación del mercado para fomentar el intercambio comercial,
sigue siendo una región dependiente. Recientemente, el presidente de la Unión Africana, Moussa Faki Mahamat, solicitó apoyo para la producción de vacunas e insumos médicos para enfrentar la COVID-19 durante un encuentro de los ministros de Exteriores y Asistencia al Desarrollo del G7. Solamente el 7% de la población africana ha sido vacunada frente al 70% en el resto del mundo. A finales de noviembre pasado, China se comprometió a ayudar a África a vacunar el 60% de su población para 2022. Además, emprenderá 10 proyectos de asistencia médica y enviará a 1.500 trabajadores expertos en salud pública. Así lo anunció el mandatario chino Xi Jinping en la 8ª conferencia ministerial del Foro de Cooperación de ambas partes. Por otro lado,